grupo está integrado de 6 personas. En esta ocasión vamos a hablar sobre fundamentos del derecho privado y de la empresa. Yo voy a empezar con una breve introducción. Mi nombre es Kelly Arby. Como sabemos, a lo largo de la sociedad, el Perú ha venido atravesando varias situaciones jurídicas, para lo cual ha tenido que establecer diversas leyes que se tengan que respetar, que sean amparadas y todas se rijan para llevar un orden en esta sociedad. En este caso, nosotros hemos hecho un trabajo muy didáctico que consta de 4 capítulos. Bueno, el primer capítulo está establecido por breves introducciones sobre las características y definiciones para entender de qué se está hablando, para tener un conocimiento introductorio más que todo. En el segundo capítulo veremos cómo se subdividen estos temas establecidos en el capítulo ya anterior, para tener una breve composición de qué es lo que sigue. En el tercer capítulo hablaremos sobre el marco de información general, en donde podemos ver el tema, el cual ayudará a retroalimentar nuestros conocimientos y proceder a lo siguiente. En el cuarto capítulo hablaremos sobre las diversas teorías que amparan todo este procedimiento, para poder regirnos a si son aceptadas o rechazadas por nosotros, y tener así mejores conclusiones y sobre todo porque esto es fundamental para nuestra formación profesional. Mi nombre es Valeria Álvarez. A mí me ha tocado definir qué es derecho. La palabra derecho proviene del latín directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional. Por ello, tenemos varias definiciones del derecho. Una de ellas es: el derecho es el orden coactivo y soberano de la conducta. El derecho también lo podemos definir como un término medio entre la anarquía y despotismo. También contamos con las características del derecho. Una de ellas es que es universal. ¿Eso qué quiere decir? Que se aplica para todos los seres humanos sin importar edad, raza, religión, entre otros. Todos tienen la misma dignidad y los mismos derechos de poder vivir y diferentes derechos que tiene el ser humano, ¿no? Otra característica con la que contamos es que es indivisible. Eso quiere decir que no se puede dividir. Debe ser respetado y garantizado para todos los seres humanos. También contamos que el derecho no es negociable. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene bienes permanentes de manera absoluta para cada ser humano. Indivisible. Nadie puede ser atentado, lesionado o puede destruir los derechos humanos, ya que estos son universales. Eso quiere decir que es para todo el mundo. Y por último, la última característica que tenemos es que es obligatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que impone una obligación a los seres humanos, o sea, a las personas, y también al Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el mundo debemos respetar las leyes que nos imponen. Si bien es cierto, no hay una ley que diga esto, pero esto es parte de que todo el mundo tiene que cumplir. Buenas tardes, yo soy William Zábalos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la división del derecho. Empezamos con el derecho público. El derecho público trata principalmente del gobierno de los romanos. Este tipo de derecho se dividió en 3: en sacro, sacerdote y magistrum, que significa magistratura. En sacro refería al culto a los dioses y diferentes ritos de la sociedad. En sacerdote se refería a la organización en general y a sus funciones, mientras que en magistratura establecían normas para la libre competencia. Ahora les hablaré del derecho privado. El derecho privado se ocupa de las relaciones jurídicas entre particulares. La regla básica para diferenciar el derecho público del derecho privado es que si uno de los intervinientes en una relación es pública, es decir, el Estado, este derecho sería público, mientras que si ninguno de los sujetos que interviene en esta relación es el Estado, se diría que el derecho es privado. El derecho social son las leyes y disposiciones autónomas que establecen procedimientos a favor de las personas o grupos defensores.
Buenas tardes, mi nombre es Valeria Astorga y voy a continuar con el derecho privado. El derecho privado es considerado como una ciencia jurídica encargada del estudio de las normas y leyes que regulan actos de la vida cotidiana, destinados a la preservación del orden social y político. Se dividen en dos, política y privada. La política se encarga de regular las relaciones jurídicas entre un particular y el Estado, mientras que el privado se basa en dos principios fundamentales, en la autonomía y en la igualdad. En la autonomía, el cual establece que actúan con el fin de perseguir sus propios intereses, y en la igualdad, el cual establece que ambas partes privadas gozan de una relación jurídica imparcial. Ambas actúan con el mismo nivel participativo. Ahora voy a seguir con las ramas del derecho privado. El derecho civil permite desarrollar leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad. El derecho comercial, o llamado también mercantil, nos ayuda a contraer el tipo de relación que exista entre dos o más partes. El derecho industrial se desarrolla la ley de industrias y la propiedad industrial. En el caso peruano existe la Ley General de Industrias, la cual es de vital importancia para las empresas industriales. El derecho internacional privado no soluciona conflictos, determina la ley que debe ser aplicada en determinado país para poder analizarlo en relaciones jurídicas privadas internacionales, que es donde nacen los conflictos de los cuales se hará cargo el derecho privado internacional. El derecho aeronáutico se puede definir como el conjunto de normas y derechos que se debe utilizar en los espacios aéreos o de aeronaves. En el derecho agrario está relacionado a la agricultura, tratamientos de medio ambiente. Dentro de este derecho hay partes que velan especialmente a la manera en la que el Estado regula el repartimiento de aguas y tierras. Ahora voy a hablar sobre el derecho privado y constitucional. El privado se ocupa de regular las relaciones entre individuos privados que están en defensa de sus intereses particulares. El constitucional es una rama del derecho que comprende las leyes fundamentales del Estado, que establece la forma del gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los poderes públicos. Prosiguiendo con la exposición, ahora les hablaré sobre el capítulo 4, las teorías. Primeramente, las teorías que aceptan la división de derecho y las teorías que niegan la división de derecho. Las que aceptan son dos, la teoría alemana y la teoría inglesa. La teoría alemana nos dice que el derecho es único y abarca indistintamente relaciones estatales e individuales. Y en la teoría inglesa nos dice que ésta ignora las distinciones. En el derecho público como un derecho administrativo y en el derecho privado como no admite la existencia de normas. Teorías que aceptan la división del derecho. Tenemos tres: las teorías del juego, teoría de la norma distributiva y adaptativa, teorías que atienden a la naturaleza. Y la primera es teoría de interés del juego, que nos dice que es subjetiva y que considera el derecho público como un conjunto de individuos que quedan en segundo plano, y en el caso de derecho privado tiene por objeto el individuo. La siguiente teoría es la teoría de la norma distributiva y adaptativa, que nos establece que la base de distinción del derecho público y privado es las relaciones jurídicas. Y en la teoría que atiende a la naturaleza de las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares, nos dice que las normas son de derecho privado cuando se establecen relaciones de coordinación. Y por último, la función ideológica del dualismo de Hans Kelsen nos dice que en el derecho público el interés del Estado y el bienestar prevalecen sobre el derecho estricto. Esto quiere decir que tanto en el derecho privado como el derecho público, el privado, la aplicación de la caso participativo, y en el derecho público existe libre realización de la finalidad del Estado en el marco de la ley si las circunstancias así lo exigieran. Gracias. Sobre las conclusiones, podemos deducir que el Estado persigue intereses generales para todos los individuos de la sociedad, en cambio otros persiguen intereses particulares para buscar su propio beneficio. También podemos hablar de que el derecho público es muy importante para la defensa del individuo,
ya que ellos eliminan las barreras entre el individuo y las condiciones del Estado. Una de las características particulares sobre el derecho privado es que ellos tienen la libertad de perseguir sus propios beneficios, a comparación del derecho